Hola, ¿cómo están, querido público? Yo soy Jeremy Cruz, soy médico, soy especialista en psiquiatría, soy experto en consumo de sustancias, soy experto en conductas sexuales de riesgo en población de la diversidad sexual y además soy experto en discapacidad por enfermedad mental. Y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno bien interesante que se llama sexo químico o chemsex y vamos a empezar a hablar con algunos conceptos que son necesarios que tengamos todos para saber qué hacer ante una situación personal o en los otros. Cuando conocemos a algún usuario o somos usuarios de sexo químico, tenemos que saber los riesgos. Entonces, esta gráfica es bastante brillante e interesante, es hecha por George Nutt, que nos habla que las sustancias tienen un fenómeno de daño a la propia persona y un daño a los demás. Uno de los elementos más interesantes aquí, y lo podemos ver claramente, es que el consumo de metanfetamina genera un mayor daño al sujeto y un menor daño a los otros, a diferencia del alcohol o a diferencia de otras sustancias. La metanfetamina es una de las sustancias más consumidas y es una de las principales sustancias usadas en el chemsex en estos países. Algo bien interesante es que el consumo de sustancias tiene que ver con muchas cosas más allá de la sustancia per se. Y los problemas que hay por el consumo de sustancias están dados por modelos absorcionistas obsoletos, falta de personal realmente capacitado en el manejo y control de las sustancias y de la dependencia, y la falta de acceso real a servicios de salud que nos ayuden a que la persona le vaya bien. Pero además los factores sociales son importantes. Si tú perteneces a la diversidad sexual, puede que sufras violencia y discriminación, la disminución de los derechos humanos, la destrucción de ambientes amigables, la destrucción de ambientes sociales, movilidad social si tratamos con migrantes, crisis políticas, económicas, guerras y demás, puede generarnos una serie de múltiples problemas. Las personas, entonces, tienen un riesgo específico y algo interesante es que nuestro mundo de la dependencia, el consumo de sustancias y las prácticas sexuales existen algo que llamamos parejas de alto riesgo. Y las parejas de alto riesgo es pues, tener sexo con desconocidos, relaciones sexuales con personas que tienen múltiples parejas sexuales, tener relaciones sexuales con usuarios de drogas intravenosas o gente que hace slam y obviamente la falta de relaciones sexuales donde el condón no está funcionando la PrEP. Algo bien interesante en los estudios que muestran sobre diversidad sexual es que las personas latinas están consumiendo de ciertas formas y las ciudades se parecen más entre sí. Lo que quiero decir es, por ejemplo, hay un 40% de consumo en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, lo cual es muy similar a Ciudad de México. Mientras que como otras ciudades como Miami, pues el consumo va a ser mucho menor y las sustancias más usadas en ese momento eran cannabis, poppers, cocaína y las metanfetaminas ya empezaban a figurar, muchachos. Entonces, esto es algo bien interesante que nosotros tenemos que entender y comprender. Las personas estudiadas también pueden llegar a consumir hasta el 50%. Poppers es la más popular en este momento, pero además se mezcla el alcohol, las metanfetaminas y están relacionadas estrechamente con el sexo anal sin protección. Las drogas de club, que son drogas usadas para bailar y para pasarla bien, han tenido un incremento desde el año 2000. Las principales son ketamina, GHB, poppers, pero también las anfetaminas y metanfetaminas, y su uso combinado con alcohol puede ser peligroso. Las drogas de club son muchas, y esto es algo que tenemos que estudiar todo el tiempo. Saber que hay anfetaminas, que se usa el GHB o el G, la ketamina, los poppers, el LSD, entre otras sustancias que se usan de manera frecuente. Pero lo que nadie nos dice son los efectos tóxicos que estas sustancias presentan, como bruxismo, hipertermia, ansiedad, bradicardia y otras molestias específicas. Lo que sabemos también es que el consumo de sustancias en la diversidad sexual es cada vez mayor. Y las personas de la diversidad sexual podrían consumir sustancias hasta 30 veces más que la población general. Las
causas no las sabemos, podrían tener algunos elementos sociales o que tengan que ver con el estilo de vida o los mismos estresores y violencia que sufrimos por la discriminación. Pero ahora sí, ya sabiendo que existen drogas de club, diversos tipos de sustancias que hay daño, tenemos que hablar sobre el sexo químico. El sexo químico, chemsex o chemical sex, tiene que ver con el uso de sustancias psicoactivas para mantener relaciones sexuales por un largo tiempo. Generalmente esto se da entre hombres que tienen sexo con hombres, pero cada vez más vamos a ver la presencia con las personas heterosexuales. El chemsex se puede usar de una manera única o de una manera secuenciada. La idea es usar e incrementar el placer sexual mediante el consumo de sustancias. Generalmente, las sustancias se consumen de forma inhalada, anal, oral o vaginal. La menos frecuente y la más peligrosa es la inyectada. En el imaginario colectivo de las personas que consumen chemsex hay códigos, morbos y fantasías que hacen que esto siga manteniéndose. Y se recomienda de compadre a compadre, de amigo a amigo, para mejorar el placer. El riesgo está aquí en que esto va a afectar a las personas. Entonces, las fiestas están como generando y dando mayor aquí incorporación justamente al sexo químico. Por eso es importante cuidarnos y protegernos. Lo interesante aquí es que la gente siempre ha consumido sustancias desde el pasado. Siempre ha habido una incorporación de las sustancias a las actividades sexuales. Hoy las más populares son el éxtasis y la cocaína, pero cada vez hay un mayor consumo de metanfetamina. Es una sustancia en extremo peligrosa y el chemsex tiene un lugar, un espacio y un sitio en donde se está consumiendo. La forma más peligrosa de sexo químico es el slam, el cual está caracterizado por el uso de psicoestimulantes como cocaína, metanfetamina mediante una inyección intravenosa. Entonces, lo interesante es que en Europa el mayor consumo está dado por mefedrona, gamma hidroxibutirato y gamma hidroxibutirón. Pero en México el principal problema está en la metanfetamina cristalina y lleva aproximadamente 20 años en el mercado. Entonces, la idea es justamente usar sustancias con sexo, principalmente metanfetamina, y esto es algo que empieza desde principios de este siglo. Aquí hay una combinación específica para mantener relaciones sexuales durante horas y esto además se asocia a prácticas sexuales de alto riesgo, como el fisting, la penetración doble, asfixiofilia, entre otras. Y el chemsex es algo tan complejo que además está asociado a ciertos sitios web o aplicaciones como Grindr. Y si nosotros revisamos el Grindr y ustedes tienen Grindr, van a ver que existen los diamantitos, van a ver que existen los dulces y demás, generalmente asociados al consumo de metanfetamina, gamma hidroxibutirato y otras cosas. Entonces, los estudios para el chemsex también nos hablan de que necesitamos cada vez tener más datos. La mayoría de las personas usa sustancias, hasta el 50% de nuestras poblaciones LGBT, desde hace mucho tiempo y han sido introducidos por otros cuates que quieren como favorecer el desarrollo sexual, pero no saben medir las dosis y no saben los riesgos que existe específicamente con el sexo químico. Entonces, algunas personas usan dosis de metanfetamina para poder hablar específicamente y sin miedo a ser juzgados. El problema principal es que es muy difícil hablar con los clínicos y con los médicos sobre el consumo de sustancias, pero cada vez más quiero mencionarles que se requiere hablar con especialistas en adicciones, especialistas en consumo de sustancias para poder dar un tratamiento efectivo. Existen pocos tratamientos que hacen que las personas que consumen metanfetamina salgan y es necesario hablar con especialistas médicos, sobre todo psiquiatras en adicciones, para poder tratar esta cosa que hace daño a nuestras poblaciones. Los hombres que tienen sexo con hombres tienen más riesgo a consumir sustancias ilegales. Suponemos que tiene que ver porque esto está asociado a los antros, a las fiestas y demás. Algo bien interesante es que el G se usa como un depresor también del sistema nervioso central y puede la gente padecer o padecer coma. Este estudio es fundamental y es algo que todos tenemos que conocer de alguna forma. Aquí fueron casi 1,700 hombres que tienen sexo con hombres
reclutados en línea. Y algo bien interesante aquí, muchachos, es que el 50% conoció a su última pareja en línea. 23%, casi un cuarto de estos hombres que tienen sexo con hombres, no usaron condón durante el último evento. Y aquí es donde los expertos en PrEP y PEP tendrían que entrar. El sexo anal sin protección se asoció a VIH en casi 3 veces más riesgo. Los predictores, por ejemplo, para riesgo de VIH y agravante es el uso de metanfetamina cristalina con un riesgo de 6 veces más. El riesgo de consumo de metanfetamina es hasta 6 veces más para VIH. ¿Por qué? Porque la metanfetamina afecta la absorción y favorece que el VIH pase directamente por las diversas barreras del cuerpo. Las relaciones de chemsex además son complejas porque puede ser uno a uno, pero también puede haber trío, orgías y sobre todo aquí la idea es tener sexo en grupo, pero está existiendo una nueva versión de chemsex, preferentemente en heterosexuales o algunas personas de la diversidad sexual, que se llama chemsex en solitario. Las personas se pueden eslamear, pueden inhalar y estar usando porno o viendo las cuestiones de cámaras a lo largo de horas para poder divertirse. Lo más interesante es que el chemsex se da en muchos lugares, en casas, en terrenos públicos, en zonas de alto ingreso, en zonas de bajo ingreso, en hoteles y demás. Muchos de nosotros sabemos que hay sitios específicos donde las personas van a hacer orgías y consumen sustancias. ¿Por qué y para qué lo hace la gente? Pues uno de los puntos más importantes es un incremento en la intensidad del deseo. Pues sí, también un incremento en la excitación, los orgasmos son más potentes, un mayor rendimiento sexual, mejoría en las relaciones sexuales y sobre todo, pues tener un mayor aguante físico. Pero el consumo de las sustancias también genera otros problemas y otras cosas y se asocia a problemas morales. Otro gran incentivo también aquí para el chemsex es pues estimular otras formas, acercarte y demás, y sobre todo la gente se siente motivada, pero esto hace mucho, 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 mucho daño a los sujetos. Y sobre todo, entendiendo el daño que hace esto, la iniciativa de socialitar es importante, sí, pero para esto es importante que nosotros acerquemos a nuestros pacientes a psicoterapeutas y psicólogos especializados en terapia clínica. Entonces, algo bien interesante es dentro de las sustancias que se hacen para el chemsex, pues son la metanfetamina, la mefedrona, el GHB, los nitratos como los poppers, el MDMA, la cocaína y la ketamina. Pero los efectos tóxicos, la mayor parte de la gente no los conoce o prefieren no saberlos. Entonces, el GHB, por ejemplo, se tiene que tomar una tapita cada 3 horas para evitar riesgos, para evitar que la gente entre en coma y sobre todo evitar lesiones. ¿Por qué? Porque el coma es un efecto secundario peligroso para las personas que usan G. Entiendo que para algunas personas es necesario incrementar la confianza sexual y demás, pero con la metanfetamina genera tales picos de dopamina que el potencial de dependencia es altísimo. La depresión es un efecto secundario de la metanfetamina. La psicosis, sobre todo paranoia, la sensación de que el paciente lo están vigilando con el celular, el riesgo a VIH, que es 6 veces más que en la población general, y el virus de hepatitis C son factores que me hacen decir, esta sustancia no la recomiendo a nadie y es peligrosa y requiere tratamientos específicos por parte de médicos que han estudiado adicciones. Algo importante también es que en el chemsex no se usa una sustancia, sino se usan varias y podría haber interacción con tratamientos antirretrovirales. Además, los pacientes son vulnerables no necesariamente a la sustancia, sino todo lo que hay alrededor de la sustancia y de su estilo de vida que interactúa. Otro de los riesgos también está en hepatitis B y hepatitis C porque hay un mayor riesgo específico aquí. ¿Por qué? Porque hay sexo anal sin protección, pero prácticas de sexo extremo como el fisting o la doble penetración que hacen que haya un mayor problema. Entonces, para nosotros, la reducción de daños es fundamental. En todas las sustancias que consumamos, tenemos que verificar la calidad de la sustancia, pedir estos kits para ver que nuestra sustancia no tenga fentanilo hidratarnos bien, comer bien,
usar material esterilizado si nos vamos a inyectar y sobre todo acudir con un psiquiatra o un experto médico en adicciones para poner metas realistas sobre el consumo. Si tu psicólogo solo te da reducción de daños sin decirte o darte un tratamiento médico, acude con un especialista médico y esa es la mejor recomendación que nosotros tenemos que hacer, porque necesitamos sacar a la persona y dar un tratamiento que ayude a mejorar. Dar psicoeducación sobre intoxicación, sobre abstinencia y tener condones, PrEP e información sobre otras ITS. Lo interesante también aquí es, por ejemplo, entender que puede haber interacciones, por ejemplo, entre Viagra y los poppers, teniendo un riesgo de hipotensión grave, de GHB o G con el alcohol y las benzos, donde la intoxicación es mucho mayor. Entre las metanfetaminas y otros estimulantes, con un riesgo a síndrome serotoninérgico, lo cosa que es una situación muy grave. Antirretrovirales como ritonavir o cobicistat, con la ketamina y el sildenafil, puede haber un incremento justamente y hacer daño. Y antirretrovirales como el G, la mefedrona, metanfetamina y demás, pues hacen una inhibición y el antirretroviral no está funcionando. Por eso es importante acudir con tu médico para evaluar las interacciones. Y las interacciones son mucho más amplias de lo que nosotros conocemos, las tenemos que saber y sobre todo las peligrosas son ketamina con alcohol, GHB con ketamina y alcohol, cocaína con poppers, cocaína con Viagra y así entre ellas. Estas interacciones son algo que nosotros tenemos que conocer y en otros países. Un factor importante es la reducción de daños, de verdad, tiene que ser con sustitución. Por ejemplo, si estás consumiendo metanfetamina, pues la tendríamos que cambiar por anfetaminas, por G, por ketamina o cocaína. Esta sustitución tiene que dártela a tu psiquiatra para tener pequeñas dosis y saber qué hacer. El tratamiento es médico y es altamente complejo, con antipsicóticos, con medicamentos estabilizadores, más el tratamiento psicológico y entender otros diagnósticos. La educación es fundamental para reducir riesgos y saber qué estamos consumiendo y cómo tenemos que consumirlo para evitar el riesgo. Y un punto importante, la metanfetamina no se tiene que consumir por el alto riesgo a psicosis, el alto riesgo a depresión y la serie de problemas sociales que genera. Existen guías de atención para el chemsex, sí, pero que son de atención muy parcial y no tienen tratamientos médicos específicos para esto. Y lo que quiero mencionar además es que el riesgo con la metanfetamina es que hay un riesgo a suicidio de hasta 4 veces más que en la población, sobre todo en quien lo consume. Entonces, a mayor dosis, mayor riesgo a suicidio. A mayor riesgo, a mayor dosis, mayor evento asociado a el daño. Por eso es importante entonces avisar de los eventos adversos y evitar el consumo. Entonces, voy a terminar esta plática hablando, pues sí, las minorías sexuales estamos en riesgo de consumir algún tipo de sustancias y un mayor riesgo a VIH. La razón está dada por una cosa, el sexo sin protección, sin condón o sin PrEP. Tenemos mayor riesgo a violencia física, psicológica y sexual y sobre todo mayor riesgo a estigma y discriminación, pero podemos ayudarnos y tratarnos. Desde la epidemiología, pues sí, las prevalencias son más altas en el consumo de sustancias. Desde la salud pública, el VIH es una epidemia global que nos da problemas. Desde la neurobiología hay interacciones específicas y alteraciones metabólicas por el consumo de sustancias, sí. Las sustancias afectan el juicio, las inhibiciones y eso pone en riesgo a las personas. Pero lo que yo quiero mencionar es que el tratamiento de las adicciones es el mismo que las personas sin VIH y entonces podemos ayudar a que la gente cambie. Les pido por favor que dejen sus preguntas, nos las van a hacer y por mi parte quiero mencionar algo. Si tú tienes a alguien que consume metanfetamina cristal, tienes que mandarlo con el psiquiatra. No vamos a hacer esta cosa falsa de primero con el psicólogo o con el ayudante, no. Tiene que ir directamente con un psiquiatra porque requiere una atención urgente para evitar mayores complicaciones. Esto va a salvar la vida de las personas. Muchas gracias.